Y hoy yo quiero compartir con And ustedes today I want to share with you un mensaje a message que yo lo he titulado that I have titled it, La generación That Generation que camina en el poder sobrenatural. That Walks in the Supernatural Power. La generación That generation que camina en el poder sobrenatural. that walks in supernatural power. Nuestro pastor Rubén hoy estuvo dando una clase poderosísima. Our pastor Ruben was given a powerful class. Él dio una clase sobre la visión de esta casa. He gave a class on the vision of this house. Y algo que me impactó de lo que él decía And something that impacted me of what he es said que la visión de Dios is that the vision of God es un espíritu. is a spirit. Diga conmigo, la visión de Dios Say with me, the vision of es God un espíritu. is a spirit. La visión de Dios The vision of God de esta casa of this house consiste en evangelizar is made up of evangelizing hombres y mujeres men and women, de todo el mundo, the whole world, de todos los ámbitos. of all the ethnos. El evangelio de Dios The gospel of God de esta casa of this house es para llevar las buenas nuevas de salvación. is to take the good news of salvation Personas de todo lenguaje, to people of all de languages, toda raza, of all race, de todo tipo de trasfondo. of all backgrounds. Esta no es una iglesia hispana. This is not a Hispanic church Esta no es una iglesia americana. or an American church. Esta es una iglesia, una casa multicultural. This is a multicultural La house. visión de esta casa, The vision of this house, el motor de esta the casa, motor of this house, todo lo que hacemos, everything we todo do, lo que enseñamos everything we teach es para que este evangelio is for this gospel llegue a personas de todo el mundo. to reach the whole world. Ese es el reino de Dios. That's the kingdom of God. Ese es el reino de Dios. That is the kingdom of No God. consiste en un solo idioma. It's not just made up of one language. El lenguaje de Dios The no es language of God español. is not Spanish. El lenguaje de Dios no es inglés. The language of God is not El lenguaje de English. Dios no es chino. The language of God is not Chinese. Entonces, But then, la visión de esta the casa vision of this house consiste en llevar ese evangelio, is made up of taking en that predicar gospel ese evangelio. and preach the gospel. ¿Cuál es el evangelio? What gospel? Nuestro Padre Espiritual nos lo enseñó el domingo pasado. Our spiritual father taught it to us last Él Thursday. nos predicó He preached que el evangelio del reino that the gospel of the kingdom no es un evangelio motivacional. is not a motivational gospel. No venimos a motivar personas. We're not here to motivate people. No es un mensaje seeker friendly. It's not a message that is seeker friendly. El mensaje del reino The message of the kingdom consiste consists en la muerte de Jesús, of the death of en la Jesus, resurrección de Jesús, his resurrection, en que la muerte de Jesús that the death of Jesus tiene el poder has the power para perdonar todos tus pecados. to forgive all of your El sins. evangelio del reino The gospel of the kingdom consiste en que Jesús is made up that es el Jesus Hijo de Dios is the Son of y God, que aunque Él estuvo muerto that even though he was por dead 3 días, for 3 days, Él resucitó he de la rose tumba. from the grave, Y cuando Él resucitó, and when he Él rose, venció a la muerte. he defeated death. Él venció a la He muerte. defeated death. Él está sentado en la diestra de Dios Padre. And he's seated at the right hand of the Y Father. desde allí Él gobierna la tierra. And from there he rules Ese the es el earth. mensaje del reino. That is the message of the Donde kingdom. quiera que ese mensaje es predicado, Wherever the message is preached, donde quiera que se predique esta palabra, wherever we preach this word, donde quiera que hay personas wherever there are people que escuchan este mensaje, that will hear this si message, tú lo crees if you believe it con tu corazón, with your whole heart si tú lo recibes, and you receive it, tú le dices a Dios, you can tell God, perdóname forgive me por todos mis pecados. for all of my sins. En ese mismo momento, At that moment, Él te traslada he will take de you un estado de muerte from a state of a death un estado de vida. to a state of life. Pero no termina todo ahí. But it doesn't end there. No termina todo ahí. It does not end there. Sino que Dios quiere But God wants desarrollar tu potencial. to develop your Él no potential. solamente te quiere perdonar tus pecados. He doesn't just want to forgive your Él sins. no solamente te quiere sanar. He doesn't just want to heal you. Él no solamente te quiere restaurar. He doesn't just want to restore you. Él te quiere empoderar. He wants to Él empower quiere you desatar su poder sobre ti. and
release His power over Él you. quiere desatar su poder sobre ti. He wants to release His power Para over que you. ahora tú vayas For you to go y tú lleves ese mensaje. and for you to take that message. Entonces, So then, la generación that generation que camina en el poder sobrenatural de Dios that walks in the supernatural power of God es una generación diferente. is a different Es generation. un grupo de personas diferentes. It's a different group of No people. importa qué edad tú tengas. It doesn't matter how old No you are importa qué raza tú seas. or what race No you are importa qué lenguaje tú hables. or what language No you speak. importa cuántos recursos tú tengas. It doesn't matter how much resources you No have importa cuánto conocimiento tú or tengas. how much knowledge you have. Pero esa generación, But this generation, Dios está buscando God is seeking y Dios está levantando and lifting up una a generación generation que crea en Dios. that believes in Una God. generación A que generation no razone. that will not Una reason. A generación que generation no dude del poder de Dios. that will not doubt of His Una power. A generación generation que diga yo no sé nada, that says, I don't know anything, pero yo tengo hambre, but I'm hungry, pero yo estoy dispuesto. but I'm willing. Y esa generación And that es generation la generación que Dios va a levantar. is the one God will Es lift la up, generación que Dios está levantando. that God is lifting Y up. es una generación diferente. And it's a different Es una generation. generación diferente. It's a different Son generation. hombres y They are mujeres men and women que están comprometidos that are committed con la visión de Dios. with the vision of Son God. hombres y They are mujeres men and women que dicen, Señor, that say, Lord, heme aquí, here I am. heme aquí, Here I am. envíame a mí, Send me. lléname a mí, Fill me. usa mis manos, Use my hands. usa mi boca, Use my mouth. usa mi boca. Use my mouth. No sé si está entendiendo, I don't know if you're iglesia. understanding, church. De antemano yo le digo a usted, Beforehand, I tell you, para usted recibir in order for you to receive lo que Dios desea darte en este día, what God wants to give you today, usted necesita creer. you need to believe. Yo no puedo creer por ti. I cannot believe Yo for ya you. creo, I already pero believe. tú tienes que creer But you need to lo believe que Dios quiere hacer en ti what God wants to do para in que you, Dios te pueda empoderar, for Him to para empower que you Dios haga lo que tiene que hacer contigo. and do what He needs to Tú do with you. necesitas que tomar una acción. You need to take an Tú action. necesitas que creer. You need to believe. No endurezcas tu Do corazón. not harden your heart. No endurezcas tu Do corazón not harden your heart. para creer To believe que tú y yo that you and I somos esa generación. are that generation. Necesitamos fe. We need faith. La palabra de Dios dice The Word of God says que la fe viene that faith comes cuando tú oyes la palabra de Dios. when you hear the Word of En God. este momento tú estás escuchando In this moment, you're hearing un mensaje de Dios, a message from God, pero tú lo puedes ignorar but you can ignore it o tú lo puedes recibir. or you can receive it. Ese mensaje no es mío. That message is not Es un mine. mensaje de Dios para ti. It's a message from God to you. La generación que camina en lo sobrenatural The generation that walks in the supernatural no es una generación is not a generation que su fe está puesta en religión. that their faith is placed in Nosotros religion. no servimos una religión. We don't serve religion. La generación sobrenatural The supernatural es generation una generación is a generation que se mueve en lo profético that moves in the prophetic y en lo sobrenatural. and in the supernatural. La palabra profetizar The word to prophesy tiene que ver has to do con lo que está en la mente y el corazón de Dios. with what is in the mind and the heart Tú of God. vienes a este lugar You come here para ser empoderado. to be empowered. En el momento que tú le dijiste a Dios sí, At the moment you said yes to God, en el día que tú te arrepentiste de tus pecados, that day you repented from your sins, ese día that day Dios desató sobre ti God released over you sus dones, His gifts, dones del Espíritu, gifts of the Spirit, que a Él no le importó that He did not care si tú y yo if you and I merecíamos o no. deserved them En or el not. momento que Él te limpió, At the moment He en el cleansed momento que Él te perdona, you, and He forgave en you. ese momento el Espíritu Santo At that moment the Spirit of God comienza a desatar dones sobre ti. loosens gifts over you. El primer don que Dios desata
desata sobre ti the first gift He loosened over es you el don de la vida eterna. is the gift of eternal Es el life, don de la salvación. is the gift of salvation. Cuando alguien te hace la oración, When someone does the cuando tú le prayer haces la oración a alguien and you do the prayer with y someone tú los else llevas a una salvación, and you guide them to en el salvation, momento que ellos creen, at the moment they en el believe momento que ellos confiesan con su boca, and they confess with their en mouth, ese momento at that se moment desata el don de la vida eterna. the gift of eternal life is released. La vida eterna Eternal life es un don is a gift que no lo merecíamos. that we did not deserve it. Nadie merecíamos la vida eterna. No one deserved eternal life. Estábamos muertos en nuestros pecados, We were dead in our sins, pero a Dios le plació. but it pleased A God. Dios le plació. It pleased God. Y por gracia somos salvos. And by grace we are saved. Entonces, Dios está buscando God is searching for hombres y mujeres men and women que tengan hambre de lo sobrenatural. that are hungry for the supernatural. Lo sobrenatural The supernatural consiste en movernos is made up of moving en los dones del Espíritu. in the gifts of the Spirit. No son habilidades que tú las vas a aprender en una escuela. Not abilities you're going to learn in a school. Es los dones del Espíritu. The gifts of the Spirit, Son habilidades especiales. they are special abilities Consisten en el poder de Dios. that consist of the power of Son God. capacidades They are que tú y capabilities yo no tuviéramos that you and I would not si no have fuera porque Dios nos salvó. unless it was for God saving El us. día que tú y yo nos arrepentimos, The day you and I repented, en ese momento, at that moment, tú y yo calificamos you and I qualified para que Dios desatara su poder. for God to release His power over us. Y ese poder, And that power, si usted estuvo en la clase del pastor Rubén, if you were in the class that Pastor Ruben él gave, nos decía, he said, aún el creer, even to hay believe, gente que tiene un nivel de fe mayor. there are people that have a higher level of faith. Ese es un don de Dios. That is a gift from God. Todos tenemos una medida de fe. All of us have a measure of faith. Todos. All of us. Pero hay personas But there are people que tienen un don de fe grande. that have a gift of faith that is great. Y ese don And that gift te lleva a creer por cosas mayores. takes you to believe for Te bigger lleva a things entrar a una dimensión sobrenatural and to go into a higher dimension donde las imposibilidades where impossibilities no existen para ti. are not existent for Tú you. te enfrentas con una situación, You will face a situation, pero el don de la fe que Dios desató en ti but the gift of faith that is te released over dice you que eso es pasajero. says that it will Te pass. dice que tú no vas a morir. It will tell you you Te will not dice die. que tu familia That you and your family servirá al Señor. will serve the Y Lord. es el don de la And it's fe. the gift of faith. Yo quiero que vayamos a Primera de Corintios, Let's go to first book of Corinthians, capítulo 2, chapter 2, versículo 9 al 10. verse 9 and 10. Lo profético The prophetic tiene que ver has to do con expresar, with expressing con moverse, and moving en manifestar lo que está en la mente y el corazón de Dios. and manifesting what is in the heart and No the es mind of algo God. natural. It's not something No natural. es algo natural. It's not something No es natural. consejería. It is not No counseling. es medicina. It is not medication. Es un ámbito sobrenatural. It's a supernatural ambience. Yo quiero que vayamos a Primera de Corintios. Let's go to the first book of Corinthians. Mire lo que dice la palabra. Look at what the word says. Antes bien, como está escrito, As it is written, cosas que ojo no vio, eye has not seen, ni oído oyó, nor ear heard, ni han subido en corazón de hombre, nor have entered into the heart of man, son las que Dios ha preparado are the things which God has prepared para los que le aman. for those who love him. Cosas que nunca nadie ha oído, Things that no one has ever heard, cosas que nadie nunca ha visto, that no one has ever seen, cosas que nunca nadie se ha imaginado. and no one has imagined, Son lo que Dios ha preparado is what God has prepared para desatarlo to release sobre ti, over you, sobre esta humanidad. over this humanity. Esta humanidad This humanity desea escuchar desires to hear algo que nunca nadie le ha
dicho, something that no one has told them, algo que nadie conoce. and that no one knows. Este mundo This y world esta generación and this generation, desea mirar they desire to see el poder sobrenatural de Dios. the supernatural power of God. Y eso solamente lo podremos hacer And we can only do that cuando tú y yo when you and I estamos llenos del Espíritu Santo. are filled of the Cuando Spirit of tú God. y yo When you and estamos siendo guiados por el I are Espíritu being Santo. guided by the Holy No se Spirit. trata de orar por orar. It's not about just to pray. No se trata solo de darte un consejo. You can't just get advice. Se trata de tener una relación con Dios. It's about having a Se relationship with trata de God. que Dios viva dentro de ti. For God to live inside Se of you. trata de que Dios te diga, For God to say ve to a you, esa mujer, go to that ve woman, a ese hombre, go to that man, sácalo de ahí. take him out of Esta there. es la palabra que necesita. This is the word Esta they es la need. respuesta que necesita. This is the answer they Ese need. es el poder sobrenatural de Dios. That is the supernatural power of Hoy la God. gente está cansada Nowadays people are de tired escuchar of hearing lo mismo. the same thing. Van a una iglesia They go to a a church escuchar lo mismo. to hear the same thing. Hay una generación There's a que generation le ha creído a Dios that has believed God, y dice, Señor, and they say, Lord, hago a un lado lo que yo sé, I push aside what I hago a un know. lado mi educación, I push aside my hago a un lado mi education. reputación. I push aside my reputation. Y hay una generación diferente And there's a different generation que le está creyendo a Dios, that are believing God, que está teniendo una relación con Dios, that are having a que relationship with están God, gastando más tiempo en la oración, that are spending more que time in están prayer, gastando más tiempo en ayunar, more time in que están fasting. gastando más tiempo They're spending more en time prepararse, in getting en ready, equiparse, in getting equipped, porque desean hacer la voluntad de Dios. because they Y desire to do esa the es will la of God. generación And that is the que generation camina en lo sobrenatural. that walks in the Esa es la supernatural. generación That is the de los generation jóvenes nuevos. of the new young Hay una people. gente, un remanente nuevo There is a new que Dios remnant está salvando. that God is saving. Tienen una semana, They've been here a tienen week, 2 semanas aquí, 2 weeks here, tienen 3 meses aquí, 3 months tienen here, un año aquí. a year Y here. dicen, yo lo quiero, And they say, I yo lo want it. quiero, I want it. dámelo a mí Dios, Give it to me, God. dámelo a mí Dios. Give it to me, God. Esa es la generación, That is the generation, una generación sobrenatural. a supernatural generation. El poder que tú necesitas The power you need, te lo va a dar el Espíritu de Dios. the Holy Spirit will give it to you. El Espíritu de Dios, The Spirit of God el cual te salvó. who saved you. Él es el único. He's the only one. Míreme acá. Look at me. El Espíritu de Dios, The Spirit of el God, Espíritu Santo de Dios, the Holy Spirit of God, es el único it is the only que one conoce that lo knows profundo, the lo profound secreto the de la secrets mente de Dios, of the mind del of God, corazón de Dios. of the heart of Ningún God. brujo, No witch ningún doctor, hechicero, no witch ningún doctor, adivino no te puede warlock decir can tell los you planes que Dios tiene para ti. the plans God Ningún has for you. hechicero, No witch ningún doctor, poder del infierno no power from te hell puede can decir, tell you, porque Dios because es el God que tiene is the one los planes para tu familia, that has the plans for your los planes family, para tu matrimonio, for your marriage, los planes para tus hijos. the plans for your children. Hay un mundo allá afuera There's a world out there que necesita that needs el poder sobrenatural de Dios. the supernatural power of God. El mundo allá afuera The world out está there, consultando brujos, they're looking for witch está doctors consultando adivinos, and warlocks porque no hay una iglesia because there's not a que church manifieste el poder sobrenatural de that Dios. will manifest the Porque supernatural hay power una of God, iglesia dormida, because there's a church porque that is hay una sleeping, iglesia pasiva, that is passive, porque hay una iglesia because there's a que ya church cuestiona todo, that questions que ya everything, razona todo. reasons En el everything. momento que Dios te hace el llamado, At the moment God does the en el calling, momento que Dios te dice and God says to you que Él quiere impartir sobre ti, that He wants to impart over you, tú vas, you go. a veces vas, Sometimes you go, pero aún dudamos, but you even doubt. aún aquí parados, Here standing, y aún dudamos. we doubt.
de lo que Dios va a desatar. of what God will release. Aún dudas de quién te lo está impartiendo. You doubt of who's imparting to you. Pero hay una generación diferente. But there's a different generation. Hay una generación de Timoteos. A generation of Hay Timothy's. una generación de Timoteos A generation of que están al Timothy's lado de un apóstol, that are next que to an están al lado apostle, de un Pablo. next to a Paul. Hay Timoteos en esta casa There are Timothy's in this que house tienen una fe pura, that have a pure que faith. tienen una A fe faith genuina. that is genuine. Ese era Timoteo, That was Timothy, un joven a young man que había recibido su fe that received this faith de parte de su abuela, from his grandmother, de parte de su madre. from his mother. Pero él llegó al lado de un apóstol, But he arrived next to an un apostle, apóstol de Dios, an apostle of God, un apóstol lleno del Espíritu Santo, filled with the Holy como lo Spirit, era el apóstol Pablo. as it was Apostle Paul. Y el apóstol Pablo And Apostle Paul miró en Timoteo saw in la fe Timothy genuina, genuine la faith, fe genuina. genuine faith. El apóstol lleno de Dios Apostle filled le with God impone sus manos lay a hands este joven over this que young man no tenía mucho that conocimiento, didn't have a lot of pero knowledge, tenía fe, but had faith, pero tenía fe. but had faith. Y le impone las manos And he lays hands y le activa and el activates espíritu que estaba sobre de él. the spirit that was upon Se lo him, imparte a Timoteo. imparts it over Y Timothy. era un don And it was a gift para que predicara el to evangelio, preach the gospel, para que predicara las buenas to nuevas. preach the good news. Dice la palabra de Dios The word of God says que hay muchos dones, that there are many gifts, muchos dones. many gifts. Hay el don de lenguas. The gift of tongues. Usted puede hablar en diferentes lenguajes. You can speak in different tongues. Los puedes traducir. You can Tú translate puedes them. tener el don de la fe. You can have the gift of faith Tú puedes tener el don de profecía. or the gift of prophecy, Tú puedes tener el don para hacer milagros. the gift to do miracles, Tú puedes tener el don para servir a otros. or the gift to serve others. Hay muchos dones. Many gifts. El don de liderazgo. The gift of leadership. Pero la palabra de Dios dice But the word of God says que cuando Dios nos imparte sus dones, that when God imparts his gifts, primeramente first es para predicar el evangelio. is to preach the Es gospel, para predicar el evangelio del reino. to preach the gospel of the kingdom. Yo quiero cerrar I would like to close porque más que yo compartirles este mensaje, because more than sharing a message, hoy Dios quiere activar tu don. God wants to activate your Hoy gift today. quiere Dios impartirte dones. God wants to impart En gifts esta to you. casa In this house, hay una generación there is a que generation camina en lo that sobrenatural. walk in the Mis supernatural. ojos lo han visto. My eyes have Yo he seen it. visto cómo el espíritu de profecía se mueve aquí. I have seen how the gift of Yo he prophecy visto cómo moves, se mueve el don de sanidades aquí. and the gift of healing. Yo he visto cómo hay tremendos servidores en esta I casa. have seen how there's amazing Está el service don here. de lenguas. There is the gift of tongues, Está el don de la fe. the gift of faith. Y hoy usted va a ser empoderado. And today you're going to be Diga empowered. conmigo, hoy yo voy a ser empoderado. Say with me, today I'm going to be Hay una empowered. generación There is a que generation se va a levantar that will rise y up va a ir por el perdido. and will go Y for no the va a ir lost. con un evangelio religioso. Not with the religious Va a ir gospel, en el poder sobrenatural. but they're going to go with Va a the ir a supernatural manifestar la power mente de Dios. to manifest the mind Va of a ir God a manifestar el corazón de Dios. and manifest the heart Es of una God. generación que hoy sale It's a generation that today empoderada en will el amor sobrenatural de Dios. be empowered with the El supernatural amor que love. tiene compasión por el perdido. The love that has compassion Hay for the una lost. generación que va a salir hoy There's a generation that will leave a today manifestar lo sobrenatural. to manifest the supernatural. Pero déjeme decirle una cosa. But let me tell you one thing.